¿Y si te dijera que las advertencias más aterradoras en las tumbas de los faraones no estaban hechas para los ladrones de oro, sino para nosotros? Por siglos, nos ha fascinado la idea de tesoros increíbles, sarcófagos de oro macizo y joyas deslumbrantes. Creíamos que los secretos de Egipto estaban enterrados bajo capas de lino y piedra. Pero la verdad podría ser mucho más extraña. Hoy no vamos a hablar solo de riquezas. Hoy vamos a explorar lo que de verdad escondían esas tumbas, advertencias sobrenaturales, leyendas macabras y los fenómenos que la historia oficial, y muchos arqueólogos, prefieren no mencionar. Desde que las primeras pirámides se alzaron en el desierto, el antiguo Egipto ha sido sinónimo de un gran enigma, su obsesión con la muerte. Pero no la muerte como un final, sino como el inicio de un viaje. Para un faraón, su tumba no era un simple lugar de descanso, era una especie de máquina de resurrección, un portal a la eternidad. Y para proteger ese viaje sagrado, no solo construyeron laberintos y trampas físicas. Recurrieron a algo mucho más poderoso: el miedo a lo desconocido. En las arenas del Valle de los Reyes, donde por casi 500 años fueron enterrados los soberanos del Imperio Nuevo, cada tumba era un universo en sí misma. Un cosmos de pasadizos, cámaras secretas y murales que contaban el peligroso viaje del alma por el inframundo. Todos conocemos las historias de los grandes descubrimientos, como el oro de Tutankamón. Pero hay otras historias que se hablan en voz baja. Historias de enfermedades raras, de accidentes inexplicables, de sombras que se mueven en la oscuridad de las cámaras recién abiertas. Y de inscripciones que no solo amenazaban con la ira de los dioses, sino con un horror mucho más real. Este no es un simple viaje por la historia de los libros de texto. Es un descenso a las profundidades de las creencias egipcias, a su magia, sus rituales y a las leyendas que nacieron cuando se cruzó la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Olvida el oro por un momento. Lo que vamos a desenterrar hoy es mucho más valioso, y mucho más inquietante. Noviembre de 1922. El arqueólogo Howard Carter, después de años de búsqueda financiada por Lord Carnarvon, está frente a una puerta sellada en el Valle de los Reyes. Hace un pequeño agujero, acerca una vela y pronuncia sus famosas palabras: «Veo cosas maravillosas». Lo que vio fue el brillo del oro, un tesoro intacto por más de 3,000 años. Pero lo que no vio, o quizá no quiso ver, fue la sombra que se cernía sobre ese descubrimiento. La historia de la maldición de Tutankamón es, probablemente, la leyenda egipcia más famosa. Pero a menudo se cuenta de forma muy simple. La realidad, cuando miras los detalles, es mucho más extraña. La leyenda dice que, en la entrada de la tumba, o en una tablilla de arcilla, había una inscripción que advertía: «La muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón». Pero seamos claros, esa frase exacta nunca fue encontrada. El propio Carter lo negó, y muchos creen que fue una invención de los periódicos de la época para vender más. Y, sin embargo, los eventos que siguieron a la apertura de la tumba parecen escribir esa misma advertencia con tinta de tragedia. El primer protagonista de este relato es, por supuesto, Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición. Apenas 5 meses después de entrar en la tumba, en 1923, le picó un mosquito en la mejilla. Días después, al afeitarse, se cortó la picadura, que se infectó gravemente. La infección le provocó septicemia y neumonía, y murió en El Cairo. La leyenda se disparó. Se dijo que, en el instante de su muerte, hubo un apagón en toda la ciudad. También se contó que, a miles de kilómetros, en Inglaterra, su perra, Susie, aulló y cayó muerta. Estas historias, especialmente la del apagón y la de la perra, son más parte del mito que hechos comprobados. Los apagones no eran raros en El Cairo y la historia del animal es anecdótica. Los escépticos señalan que Carnarvon ya tenía una salud delicada por un accidente de coche años atrás, por lo que una infección grave podría haber sido fatal de todos modos. Pero la lista de víctimas no terminó con él. George J. Gould, un financiero que visitó la tumba en 1923, murió de neumonía poco después. Aubrey Herbert, medio hermano de Carnarvon, murió de septicemia tras una operación dental, apenas 5 meses después que su hermano. La lista sigue. Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo que hizo las primeras radiografías a la momia, murió de una enfermedad misteriosa en 1924. Arthur Mace, quien ayudó a derribar el muro de la cámara funeraria,
murió en 1928. Richard Bethel, secretario de Carter, fue encontrado muerto en su cama en 1929. ¿Es toda una increíble serie de coincidencias? Los estudios estadísticos han intentado desmontar la maldición, señalando que, de las casi 60 personas presentes en la apertura, solo 8 murieron en los siguientes 12 años. El propio Howard Carter, el profanador principal, vivió hasta 1939, muriendo a los 64 años. Sin embargo, esto ignora el núcleo de la creencia egipcia. Para ellos, la magia, o Heka, era una fuerza real del universo. Una maldición no tenía por qué ser una sentencia de muerte para todos. Podía ser una energía negativa que se adhería a los profanadores, aprovechando sus debilidades. Carnarvon ya estaba enfermo. Herbert tenía problemas dentales. La maldición no crearía un mal de la nada, sino que actuaría como un catalizador, un empujón hacia el abismo. Quizás la advertencia más real no estaba en una inscripción, sino en el aire. Algunos científicos han teorizado que hongos o bacterias como el Aspergillus podrían haber sobrevivido en la tumba sellada e infectado a personas con sistemas inmunes débiles. En ese caso, la maldición sería biológica, pero incluso esta explicación suena a magia antigua. Una protección invisible y mortal. Pero la tumba de Tutankamón no es la única con historias que desafían la lógica. En el mismo Valle de los Reyes hay tumbas menos famosas, pero con misterios aún más extraños. Tumbas que esconden fantasmas, ecos del pasado y fenómenos que incluso hoy, los guardianes del valle dicen presenciar. El Valle de los Reyes tiene más de 60 tumbas conocidas. Mientras la KV-62 de Tutankamón se lleva toda la fama, otras guardan secretos más sutiles. Como la KV-55, descubierta en 1907. Dentro de esta tumba pequeña y tosca, se encontró un solo sarcófago con una momia. Las inscripciones habían sido borradas a propósito, y los objetos parecían de distintas personas, incluyendo a la reina Tille y, posiblemente, al faraón hereje Akenatón. Borrar un nombre era el peor castigo para un egipcio, una forma de aniquilar su alma para siempre. La atmósfera de la tumba era tan pesada que muchos trabajadores sintieron un malestar que iba más allá del cansancio. El misterio crece a pocos metros. En 2005, se descubrió la tumba KV-63, la primera desde la de Tutankamón. El mundo esperaba un nuevo tesoro, pero lo que se encontró fue mucho más raro. La tumba tenía 7 sarcófagos, pero estaban todos vacíos. No había momias. En su lugar, había jarras, lino y sales, materiales usados para la momificación. La KV-63 no era una tumba, sino un depósito de embalsamamiento. ¿Pero para quién? Su cercanía a la tumba de Tutankamón sugiere una conexión. ¿Eran los restos del ritual de su apresurado funeral? ¿O era una tumba fantasma, preparada para alguien cuyo cuerpo nunca se encontró? Estos descubrimientos alimentan leyendas que circulan entre los guardianes de Luxor. Hablan de apariciones y sonidos extraños en el valle, sobre todo al amanecer y al atardecer. Algunos guardianes aseguran haber oído e incluso visto figuras en la tumba de Tutmosis IV. Y no son solo apariciones. Arqueólogos y equipos de filmación han reportado fallos inexplicables en sus equipos justo al entrar en ciertas cámaras, baterías que se agotan en segundos, cámaras que dejan de funcionar. El famoso egiptólogo Zahi Hawass, conocido por ser un escéptico, ha admitido haber vivido cosas extrañas. Una vez, mientras trasladaba las momias de 2 niños, tuvo pesadillas en las que los niños lloraban y le pedían estar con su padre. Al día siguiente, ordenó poner la momia del padre junto a las de los niños. Según él, las pesadillas cesaron. Hawass lo atribuye a la sugestión, pero para un antiguo egipcio, no habría duda. El espíritu de los muertos puede interactuar con nuestro mundo. Pero las advertencias no siempre eran tan sutiles. A veces, la amenaza era directa, grabada en la piedra para que todos la vieran. Y no eran para asustar a ladrones analfabetos, eran conjuros diseñados para aniquilar no solo el cuerpo del intruso, sino también su alma. Aunque la maldición escrita en la tumba de Tutankamón es un mito, la práctica de grabar advertencias en las tumbas es muy real. Estas amenazas son, de hecho, más comunes en las tumbas privadas de nobles del Imperio Antiguo, en necrópolis como Giza y Saqqara, que en las tumbas reales del Valle de los Reyes. Estos textos demuestran que la idea de una maldición no es un invento moderno. Una de las inscripciones más claras está en la tumba de Anktifi, un gobernador del primer período intermedio.
Su advertencia es brutal. Cualquier gobernante que haga el mal o la maldad a este ataúd. Que el dios He-Man no acepte ninguna de sus ofrendas, y que su heredero no herede. Esto era terrible para un egipcio. Ser rechazado por los dioses y no tener un heredero significaba la aniquilación total de su alma. En la tumba de Kentika y Keki, un visir, la amenaza es aún más física. En cuanto a todos aquellos que entren en esta mi tumba impuros, habrá un juicio contra ellos. Y les torceré el cuello como a un pájaro. La imagen de quebrar el cuello de un hombre como a un ave era una amenaza de violencia extrema, diseñada para infundir terror. No eran amenazas vacías. Para los egipcios, el universo se regía por el Ma'at, el orden cósmico. Profanar una tumba era un acto de caos, y el castigo era una forma de restaurar el equilibrio. Para activar estas protecciones, el entierro era un complejo ritual mágico que duraba 70 días. El cuerpo se purificaba, se extraían los órganos, excepto el corazón, el asiento de la conciencia, y se deshidrataba en natrón. Luego, se vendaba el cuerpo con cientos de metros de lino, colocando entre las vendas amuletos mágicos, cada uno activado con un hechizo. El clímax era la ceremonia de la apertura de la boca. Un sacerdote tocaba la boca, ojos y oídos de la momia para restaurar sus sentidos en el más allá. A menudo, el sacerdote usaba una máscara de Anubis, convirtiéndose en el dios mismo, canalizando su poder para consagrar la tumba y activar sus defensas. Así, una tumba no era solo un hoyo en la tierra. Era un nexo de poder mágico, protegido por capas de rituales y conjuros. Las inscripciones no eran simples palabras, eran hechizos vivientes esperando a ser activados. Hemos visto la estela de muertes de Tutankamón, los enigmas de las tumbas fantasma y el poder de las inscripciones reales. La evidencia es tan fascinante como contradictoria. Y ahora quiero saber qué piensas. ¿Crees que estas maldiciones eran solo amenazas para asustar a ladrones? ¿O realmente tenían un poder capaz de afectar nuestro mundo? Deja tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es clave en este debate. Llegados a este punto, estamos en una encrucijada. Por un lado, la ciencia nos ofrece explicaciones racionales. Patógenos como hongos o bacterias, el efecto nocebo, creer que estás maldito te enferma, o simplemente la casualidad, exagerada por la prensa. La muerte de Lord Carnarvon por una infección es un ejemplo perfecto. Los fallos en los equipos pueden deberse al polvo, la humedad o campos electromagnéticos naturales. Sin embargo, el argumento a favor de lo inexplicable se resiste a desaparecer. La cantidad de coincidencias en torno a la tumba de Tutankamón sigue siendo extraña para muchos. ¿Y cómo explica la ciencia las pesadillas tan específicas de Zahi Hawass, que solo pararon cuando cumplió el deseo de las momias? Quizás el problema es que descartar todo como superstición es ignorar la creencia egipcia. Para ellos, la magia era su ciencia. Los sacerdotes que diseñaron estas tumbas eran expertos en psicología, simbolismo y ritual. Creían con total certeza en el poder de sus palabras. A lo mejor la pregunta no es si las maldiciones son reales en un sentido sobrenatural. Quizás la verdadera pregunta es si la intención concentrada de toda una civilización, proyectada durante milenios sobre un solo punto, la tumba del faraón, puede dejar una huella. Una impronta de energía tan poderosa que, incluso hoy, puede interactuar con nuestra conciencia. Al final, la maldición de los faraones podría ser el mejor ejemplo de una profecía autocumplida. Al crear un sistema de creencias tan potente, los egipcios se aseguraron de que cualquiera que profanara sus tumbas lo hiciera cargado de miedo y culpa. Y esa carga psicológica, combinada con los peligros reales de una tumba sellada, podría ser suficiente para atraer la desgracia. No sería una magia que vuela por el aire, sino una que se mete en la mente. Hemos viajado desde el oro de Tutankamón hasta las sombras de las tumbas fantasma, y hemos leído las palabras de poder grabadas en piedra. Las tumbas faraónicas no escondían solo tesoros. Escondían un sistema de defensa que mezclaba arquitectura, psicología, biología y, quizás, una forma de energía que aún no entendemos. El legado de los faraones no es solo el oro, sino las preguntas que nos dejaron. ¿Fueron las muertes una cadena de coincidencias o la ejecución de una sentencia milenaria? ¿Son los fenómenos paranormales producto de nuestra imaginación o el eco de espíritus que custodian su descanso? Quizás lo que de verdad da miedo no es si existe una maldición. Es la idea de que, 3000 años después,
la voluntad y la fe de los antiguos egipcios todavía tengan el poder de influir en nosotros y recordarnos que hay secretos que, tal vez, nunca debieron ser perturbados. La historia nos cuenta lo que encontraron en las tumbas. El misterio nos dice sobre lo que las tumbas encontraron en ellos. Si te fascinan estos misterios que la historia no siempre cuenta, comenta y activa la campana. Hay muchos más secretos esperando en la oscuridad, y juntos vamos a sacarlos a la luz. Hasta la próxima, y sigue cuestionando todo.